La humillaron y la echaron de su asiento, pero tan solo 10 minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentaba a consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió en ese vuelo lo cambiaría todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Ladrá. Ava Richardson subió al vuelo 376 con la gracia y seguridad de una mujer acostumbrada a ganarse su espacio en salas que no esperaban que perteneciera. Vestida con un elegante traje color carbón, con el cabello cuidadosamente recogido, llevaba un delgado maletín de cuero en una mano y una determinación serena en la otra. Iba camino a una conferencia internacional de ética médica en Ginebra, un discurso inaugural que se transmitiría por streaming a instituciones de todo el mundo. Era un momento para el que se había preparado, ensayado e imaginado innumerables veces. No tenía ni idea de que el verdadero discurso, el que lo cambiaría todo, ni siquiera se había escrito. Al acercarse a su asiento asignado en primera clase, el 2A, junto a la ventana, Ava saludó cortésmente con la cabeza a la azafata apostada cerca de la entrada. La mujer, cuyo nombre decía Miranda en la etiqueta, le dedicó a Ava una sonrisa tan tenue que podría atravesar el cristal, con la mirada fija en una sutil evaluación que no era nada sutil. Aún así, Ava la ignoró, guardó su bolso en el compartimento superior y se acomodó con su tableta, donde sus notas cuidadosamente escritas esperaban otra lectura. A su alrededor, la cabina de primera clase bullía con la silenciosa indulgencia de los viajeros frecuentes. Tintineo de copas de champán, crujido de periódicos, conversaciones susurradas sobre la bolsa y segundas residencias. Ava había volado cientos de veces, pero este vuelo se sentía diferente. La tensión no empezó con voces alzadas ni declaraciones dramáticas. Empezó con una pausa, un respiro, una mirada que se prolongó demasiado. «Disculpe», dijo Miranda, reapareciendo junto al asiento de Ava con un tono que pretendía ser cortés, pero con un matiz cortante. «¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque?» Ava levantó la vista parpadeando. «Por supuesto». Se la entregó sin dudarlo. Miranda recorrió el billete con la mirada y sintió un tic en la mandíbula. «¿Es para primera clase?» «Sí», respondió Ava con tono sereno y rostro sereno. «Correcto». Miranda asintió con los labios apretados y le devolvió la tarjeta, pero su mirada no se suavizó. «Gracias. Disfrute de su vuelo», dijo, alejándose demasiado rápido, como si se alejara de algo que la incomodaba. Ava intentó volver a sus notas, pero perdió la concentración. Con el rabillo del ojo, vio a Miranda acurrucada cerca de la cocina con otra azafata, con las cabezas juntas, las voces en voz baja y las miradas claramente dirigidas a ella. Su pulso no se aceleró, estaba acostumbrada a momentos como estos, pero apretó la mandíbula ligeramente. Ya lo había visto antes. El juicio silencioso, la decisión interna de que alguien como ella debía de haberse embarcado en el sueño equivocado. Solo pasaron 3 minutos más antes de que Miranda regresara, esta vez no sola, sino con un portapapeles en la mano y una actitud más fría. «Señorita Richardson», dijo con voz firme, «ha habido una complicación con su asignación de asientos. Necesito que me acompañe un momento». Ava arqueó una ceja. «¿Una complicación? Mi asiento fue confirmado hace días». «Por favor», repitió Miranda señalando la cocina. «No tardará mucho». Hubo una oleada de miradas en la cabina de primera clase, curiosas, incómodas, cómplices. Ava se quedó de pie, con la espalda recta, con una expresión indescifrable. Siguió a Miranda por el estrecho pasillo, consciente de que el silencio tras ellas era más fuerte que cualquier protesta que pudiera haber expresado. En la cocina, la fachada de Miranda se quebró. «Esta sección está reservada para ciertos pasajeros», dijo, sin intentar ocultar su desprecio. «Voy a tener que pedirle que se cambie a la cabina principal». Ava parpadeó. «Disculpe, no puede sentarse en primera clase», repitió Miranda. «Ya hemos reasignado el asiento». «¿A quién?», preguntó Ava. Su voz era fría, precisa y completamente despreocupada, aunque su columna se tensó bajo la chaqueta. «Eso no importa»,
dijo Miranda rápidamente. Tiene que recoger sus cosas ahora, o podemos pedirle a alguien que la ayude. Ava la miró fijamente durante un largo y firme instante. Entendido, dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. Se giró, regresó a su asiento, recogió sus pertenencias y comenzó la larga caminata por el pasillo, pasando ante las miradas de los pasajeros que ahora susurraban con sutil vergüenza o manifiesta incomodidad. Algunos apartaron la mirada. Otros la observaron con demasiada atención. Se sentó en la fila central de la cabina económica, encajada entre un hombre que ya roncaba y una adolescente absorta en sus auriculares. Ava ajustó su postura con serena dignidad. No se enfureció, no lloró, tomó su teléfono, abrió su lista de contactos e hizo una llamada. «Soy yo», dijo. «¿Pasó algo? Necesito que lo aborden de inmediato». «Sí, en este vuelo». No hay necesidad de intensificar el asunto todavía. Solo, espera, colgó, juntó las manos. Y 10 filas más allá, Miranda se sirvió un café, aún inconsciente de que toda su carrera acababa de despegar en un descenso sin retorno. Ava permaneció sentada en silencio en su estrecho asiento de clase turista, con los hombros rectos y la mirada fija al frente. No por resignación, sino por cálculo. La injusticia se le pegaba a la piel como estática, invisible pero innegable, pero no tenía intención de dejar que la definiera. No era solo un error de clase ejecutiva que había sido devuelto a donde alguien más creía que pertenecía. Era Ava Richardson, y Miranda acababa de insultar al pasajero equivocado. El zumbido de los motores la rodeaba como música de fondo para su estrategia ascendente. Miró una vez más su teléfono. Un solo mensaje iluminó la pantalla. «En espera. Avísame cuándo puedo responder». Sonrió, no con suficiencia, sino con la certeza de una reina que sabía que la corona finalmente recaería en ella. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Miranda flotaba en un delirio de autoridad. Se movía entre los pasajeros como una azafata en su propio club privado, sirviendo bebidas y riendo un poco demasiado fuerte con los chistes de hombres mayores con traje. El momento con Ava ya se había desvanecido en su mente, reducido a una nota mental titulada «Riesgo de seguridad evitado». No pensó en las consecuencias. No le importaba preguntarse por qué la confianza de Ava había sido tan inquebrantable, ni qué le daba la serenidad de alguien que sabía que las cosas eventualmente se inclinarían a su favor. Pero alguien más la observaba. Se llamaba Grant Vail, y aunque vestía el chaleco azul marino y la placa plateada de un sobrecargo de vuelo senior, se comportaba con la elegancia de un hombre que alguna vez estuvo destinado a otras cosas. Cosas como la diplomacia, la negociación y apagar incendios provocados por otros. Grant había presenciado toda la interacción desde una distancia discreta, y mientras rellenaba una copa de merlot para un pasajero en el asiento 3K, sus pensamientos estaban en otra parte, específicamente en Ava. Grant ya había trabajado con Miranda. Había visto su necesidad de imponer su dominio bajo el velo de la política y su apenas disimulada incomodidad con los pasajeros que no encajaban con su propia imagen interna de prestigio. Pero esto había sido diferente. No se trataba de un asiento. Se trataba de control, de humillación. Grant se oyó una voz grave detrás de él. Era Clara, la azafata más joven de la tripulación, con los ojos abiertos, entre preocupados y rebeldes. Dudó antes de hablar. «Yo vengo de clase turista». La mujer que Miranda se movió no es solo una pasajera, es alguien importante, creo. Grant arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir?» «Hizo una llamada», susurró Clara. No dijo mucho, pero la forma en que habló, la forma en que se sentó después, no estaba nerviosa. Era como que se estuviera preparando. Grant miró hacia la cortina de la cabina, la que separaba la primera clase del resto del avión. ¿Preparándose para qué? No lo sé, dijo Clara. Pero siento que algo se avecina, y algo se avecinaba. De vuelta en clase turista, el teléfono de Ava volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de alguien que figuraba solo como GM. Decía: «La junta directiva de la compañía ya está al tanto. Tendrá noticias de la cabina de vuelo en 7 minutos.
Estén tranquilos. Ava no sonrió. No le hacía falta. Simplemente se recostó, cruzó las piernas y juntó las manos sobre el regazo, como un jugador de ajedrez que acaba de dar jaque mate a su reina. Al otro lado del pasillo, un hombre con una tableta le susurró a su esposa: «No es esa, ladrá. Ava Richardson, la de la junta médica». La esposa parpadeó, volvió a mirar y se quedó boquiabierta. «Espera», murmuró. «Tienes razón. Vi su charla TED del mes pasado. Es dueña de la mitad de Richardson Biogen. ¿Por qué está en clase turista?» Las palabras no llegaron a Miranda, pero sí llegaron a otra pasajera. Una mujer en el asiento 4A que sacó lentamente su teléfono, abrió la aplicación de la aerolínea y comenzó a escribir una reseña con una urgencia típicamente reservada para emergencias. 7 minutos después, casi al segundo, la puerta de la cabina se entreabrió. Miranda se detuvo a mitad de servir, sobresaltada, cuando el capitán entró en la cabina con el rostro indescifrable. «Miranda», dijo con voz tranquila pero con un sutil tono de mando, «necesito hablar contigo». Ahora, los pasajeros se asomaban al pasillo como girasoles curiosos tras el calor. «¿Capitán?», preguntó ella, confundida pero curiosa, dejando su bandeja con gracia teatral. Él no respondió, simplemente se dio la vuelta y regresó a la cocina. Miranda la siguió, aún serena, pero con una leve inquietud que comenzaba a formarse en la boca del estómago. Cuando entró en la cocina, no era solo el capitán quien la esperaba. Una pequeña pantalla estaba iluminada con una videollamada en directo. Al otro lado, un hombre elegantemente vestido estaba en una oficina de cristal, con su fondo lleno de modelos de aviones y certificados. «Miranda Lawson», dijo sin presentación. «Soy el director ejecutivo Harris de Royal Winds Airlines». Miranda se quedó sin aliento. «Acabo de recibir el informe», continuó Harris. «Una pasajera de primera clase, ladrá. Ava Richardson, fue retirada a la fuerza de su asiento asignado sin motivo. El incidente se está transmitiendo internamente a nuestro poder ejecutivo y...». «Miranda, ¿sabes quién es ladrá, Richardson?». Yo balbuceó. «No». Hubo una confusión con el manifiesto, pensé. Harris levantó una mano. «No, no lo pensaste. Ese es el problema». Las manos de Miranda temblaban, apretando los dedos contra el borde del mostrador. «Estamos emitiendo una alerta para toda la compañía», continuó Harris. «Pero primero, Miranda, antes de que este avión aterrice», y fue entonces cuando el sistema de megafonía volvió a sonar. «Damas y caballeros», resonó la voz del capitán por el intercomunicador. «Nos gustaría reconocer y disculparnos por un error en los asientos ocurrido al principio del vuelo. La situación ya ha sido abordada. Les agradecemos su paciencia y comprensión». De vuelta en el asiento 34B, el teléfono de Ava vibró por última vez. Una palabra: aprobado. Y ese, querido oyente, fue el momento en que la altitud cambió, no para el avión, sino para el futuro de Royal Winds Airlines. A medida que la cabina se sumía en la calma, entre refrigerios de cortesía y chismes susurrados, la conmoción posterior al anuncio del capitán seguía recorriendo a los pasajeros como una tormenta silenciosa que se expandía bajo superficies pulidas. La primera clase se había vuelto más silenciosa, no con paz, sino con tensión. La gente se inclinaba ligeramente hacia adelante en sus asientos. Las conversaciones se interrumpían a media frase. Las miradas se dirigían sutilmente hacia la cortina delantera del avión donde Miranda había desaparecido y donde Ava Richardson, la pasajera a la que habían visto escoltar como a una niña malcriada, se había convertido ahora en el epicentro silencioso de algo mucho mayor de lo que nadie imaginaba. De vuelta en clase turista, Ava permanecía serena, con las manos apoyadas libremente sobre la tapa cerrada de su tableta. El asiento a su lado se había vaciado. Un adolescente ansioso se había ofrecido a cambiarse con una mujer que había pedido estar cerca de la ventana, aunque ambos sabían exactamente lo que hacía. Había reconocido a Ava, al igual que algunos otros, y había una creciente corriente de curiosidad, casi reverencia, en la cabina turista. Se susurraban como feligreses en una capilla. Lo que la mayoría desconocía, lo que Miranda ni siquiera se había molestado en comprobar, era que Ava Richardson
no solo era una cirujana condecorada e innovadora en el ámbito sanitario, sino también la mayor accionista de la aerolínea en la que volaban. Un miembro silencioso de la junta. Una fuerza silenciosa. Y ahora, una mujer agraviada con la suficiente influencia para sacudir un imperio en el aire. Dentro de la cocina, Miranda permanecía rígida, de espaldas a la pared. Su postura, antes rígida, ahora se veía hundida por la incertidumbre. Frente a ella, el rostro del director ejecutivo Harris permanecía fijo en la pantalla. «No lo entiendes», empezó de nuevo, con la desesperación que le quebraba la voz. Esa mujer parecía como si no perteneciera a ese lugar. Su asiento no encajaba con el perfil. Harris no pestañeó. «¿Qué perfil sería ese, Miranda?», titubeó. No lo decía en serio. Pero Grant, el sobrecargo, que se había unido a ellos en silencio, lo interrumpió. «Lo decías en serio. Y no fuiste sutil». Miranda lo miró fijamente, con una mirada traicionera que titilaba como estática. «No sabes de lo que hablas». «Te observé», dijo con calma. «Todos lo hicimos». Hubo un largo silencio antes de que Harris volviera a hablar, con un tono ahora más frío que la altitud exterior. «Se le retira de las operaciones de vuelo con efecto inmediato», dijo. «Al aterrizar, le recibirán los supervisores de tierra. Se llevará a cabo una investigación interna, y le recomiendo encarecidamente que prepare su versión de los hechos, porque créeme, las imágenes que tenemos no hablan a su favor». Miranda abrió la boca ligeramente y luego la cerró. Le temblaban las manos mientras se apoyaba contra la pared de la cocina. «Y antes de que preguntes», añadió Harris con la firmeza de un mazo, «el doctor Richardson será reubicado. Personalmente». De vuelta en clase económica, Clara se acercó a Ava, jugueteando con el dobladillo de su uniforme. Se agachó ligeramente y habló en voz baja pero urgente. «Richardson, el capitán le solicita que regrese a su asiento en primera clase. Yo quería disculparme por lo sucedido. Lo siento mucho. Todos lo sentimos». Ava la miró a los ojos con esa calma que podría tranquilizarte o quemarte vivo. «No tienes que disculparte por algo que no hiciste», dijo con suavidad, levantándose de su estrecho asiento con esa gracia majestuosa que dejaba claro que nunca perteneció allí. Mientras Ava caminaba por el pasillo de regreso a la parte delantera del avión, los pasajeros se separaron como el Mar Rojo. Incluso aquellos que no habían visto el incidente antes, percibieron el cambio de gravedad, como ocurre cuando pasa algo poderoso. Algunos asintieron con firmeza y respeto. Otros observaron en un silencio atónito. La adolescente del 17 le dio un codazo a su amiga y susurró: «Es ella. Es a la que echaron». Y entonces Ava volvió a cruzar la cortina, pero esta vez, no como una víctima silenciosa. Entró en la cabina de primera clase como una monarca que regresaba, con la misma postura. Pero el aire a su alrededor era diferente. El hombre de la 1A, que antes había evitado mirarla cuando la bajaron, permaneció en silencio mientras se acercaba y le dijo: «Por favor, tome mi asiento si lo prefiere». Ella declinó con un gesto cortés. «Gracias, estoy bien en la 2A». Clara señaló su antiguo asiento, ahora despejado y esperando. Mientras Ava se sentaba, Grant se acercó desde la cocina. Su rostro era indescifrable, pero al hablar, había un leve atisbo de admiración. «Solo quería decir», empezó, «es bueno tenerla de vuelta aquí arriba, Richardson». Ava esbozó una media sonrisa. «Es bueno ver que no todos olvidan cómo funciona la altitud». Grant parpadeó. «Altitud, alta o baja», dijo mirando por la ventana. «No cambia quién eres, solo la claridad con la que te ven los demás». Y mientras el avión seguía surcando el cielo a 36 pies, en algún lugar sobre el Atlántico, Ava abrió su tableta y empezó a escribir, no su discurso para la conferencia, sino algo completamente distinto. Una carta interna, una que llegaría a todos los ejecutivos de la compañía en cuestión de una hora. Lo que había comenzado como una reasignación de asiento ya no se trataba de un solo vuelo ni de una humillación. Se trataba de la cultura que lo permitió. Y Ava estaba a punto de reescribir la aerolínea por completo. El ambiente a bordo del vuelo 376 se había tornado electrizante, un silencio en toda la cabina roto,
solo por el crujido de las tarjetas de seguridad y el ocasional sorbo de una bebida que ahora tenía un sabor insípido, bajo el peso de lo que los pasajeros acababan de presenciar. Una mujer despedida, desplazada e irrespetada, había regresado a su legítimo asiento en primera clase, no por lástima ni por disculpa, sino por poder. Sin embargo, nadie comprendía realmente la magnitud de la tormenta que se avecinaba, ni siquiera el capitán, ni siquiera el director ejecutivo Harris, porque Ava Richardson no solo estaba recuperando su asiento, sino que estaba reescribiendo las reglas en pleno vuelo. Mientras cruzaba las piernas y volvía a colocar la tableta en su regazo, sus dedos danzaban por la pantalla, no revisando su discurso inaugural, sino escribiendo una declaración mucho más explosiva. No era un correo electrónico, era un manifiesto, elaborado con precisión quirúrgica y la fuerza de quien había visto a demasiadas salas de juntas ocultar demasiados fracasos tras la frase «valores de la compañía». Su mensaje fue breve, devastador. Con efecto inmediato, solicito una sesión de emergencia con el Consejo de Administración de la aerolínea al aterrizar. El incidente del vuelo 376 es un síntoma, no una anomalía. Habrá cambios radicales. Y para cualquiera que piense que se trata de un solo asiento, no está capacitado para servir al futuro de esta aerolínea. Lo firmó con una simple firma digital. Dra. Ava M. Richardson, accionista principal. Pulsó enviar. El avión seguía surcando el cielo, pero algo en el aire cambió. Un sutil e indescriptible cambio de presión, como el instante antes de que una tormenta estalle sobre una ciudad. Abajo, en la cocina, Miranda estaba sentada en el asiento plegable de la tripulación, con la cabeza entre las manos, el auricular quitado y reposando inerte sobre su regazo. Nadie le había dicho una palabra más desde la llamada con Harris. La vergüenza no la había dominado del todo, pero el silencio. Ay, el silencio era peor que una reprimenda. Miró una vez hacia la cortina que conducía a primera clase y sintió algo inesperado. Miedo. No solo se había equivocado, la habían visto. Mientras tanto, Grant se movía por la cabina de primera clase con silenciosa cautela. Ya no solo gestionaba el servicio, sino la percepción. Mientras colocaba una botella de agua sin gas en la bandeja de Ava, se inclinó lo justo para hablar sin que los demás lo oyeran. «Para que lo sepas», murmuró. «Se está hablando por el chat de la tripulación. La gente lo sabe. Tu nombre ya está circulando por los canales del personal». Ava no levantó la vista de la pantalla. «Que se vayan», sonrió levemente. Nunca antes habíamos tenido un accionista en pleno vuelo, y mucho menos uno en la fila 34B. Ava finalmente levantó la vista, su voz apenas por encima de un susurro. «He estado en asientos mucho peores, Grant. Y gente como Miranda ha estado en asientos mucho mejores». En ese mismo momento, 2 filas detrás de ella, un hombre mayor distinguido, barbudo, con un traje gris oscuro que aún conservaba el aroma a lujo prensado, sacó su teléfono y buscó en una aplicación de noticias del sector. Frunció el ceño. Luego se levantó, se giró hacia su compañera, una mujer con un pañuelo azul marino. «¿Sabías que el nombre de Ava Richardson acaba de aparecer en el registro de inversores de Royal Winds?» La mujer parpadeó. «¿Está aquí, en este vuelo?» Él asintió lentamente. «Dice que activó una alerta de emergencia de la red de a bordo. Ni siquiera sabía que fuera posible». La mujer se giró, mirando sutilmente hacia el asiento de Ava. «Dios mío», susurró. «Intentaron sacarla de primera clase». Y así empezó. Los murmullos dejaron de ser silenciosos. Para cuando el avión ya había cruzado el Atlántico, los susurros se habían convertido en conversaciones. Un hombre en el asiento 2 se revisó su cartera de valores y silbó. Las acciones de Royal Winds se congelaron. Otro dijo: «¿Crees que despedirá a la tripulación?» «No», respondió alguien más. «Despedirá a toda la estructura que permitió que eso sucediera». De vuelta en la cabina económica, los pasajeros estaban pegados a sus pantallas, viendo cómo aparecían notificaciones de blogs de viajes, redes sociales y expertos en aviación. Última hora. Importante accionista de Royal Winds fue maltratado en pleno vuelo, lo que provocó una emergencia a bordo. El vuelo 376 se convierte en un ajuste de cuentas en el aire ladrá.
Ava Richardson, en el centro. Según fuentes, un auxiliar de vuelo de alto rango está bajo revisión inmediata. Ni siquiera la cabina de mando se salvó. El copiloto miró al capitán cuando la notificación de la cabina sonó con otra actualización de Harris. El mensaje era claro. Prepárense para el cambio de ruta por directiva ejecutiva al llegar. Se requiere escudo protector completo para los medios en la puerta de embarque. El capitán exhaló lentamente. Supongo que no solo aterrizaremos en Ginebra, murmuró. Aterrizaremos en la historia. De vuelta en primera clase, Ava guardó su tableta en silencio. Tomó su vaso de agua, dio un sorbo y lo dejó. Luego, casi sin pensarlo, se giró hacia la ventana. Abajo, el Atlántico brillaba. Arriba, su influencia aumentaba. La altitud de crucero ya no era relevante. Era la clase de calma que llegaba justo antes de que algo se rompiera. El zumbido de los motores, el suave tintineo del hielo en los vasos, el tap-tap de las pantallas de las tabletas, todo ocultaba el hecho de que este avión se encontraba ahora en el epicentro de un terremoto corporativo, en pleno vuelo. Ava Richardson permanecía inmóvil en su asiento, pero a su alrededor, el mundo se movía rápido, demasiado rápido. La tripulación susurraba en los rincones. Los pasajeros golpeaban furiosamente las pantallas, y en algún lugar detrás de la puerta de la cabina, los pilotos coordinaban no solo un aterrizaje, sino una crisis de relaciones públicas en tiempo real. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. No solo otro susurro, no otro correo electrónico, no un titular. Una voz real. Desde la fila 6D, una mujer estaba de pie. Al principio, nerviosa, como si no estuviera segura de si sus piernas la soportarían. Era mayor, quizá de 60 y tantos, con rizos entrecanos recogidos con un moño serio. Llevaba una blusa de lino azul marino y una expresión que te hacía sentir como si tu madre estuviera decepcionada contigo, no enfadada, solo discretamente furiosa. Me gustaría hablar, dijo, lo suficientemente alto como para que toda la cabina de primera clase la oyera. No le temblaba la voz. No porque necesite atención, sino porque la vi. Señaló suavemente a Ava, un toser expulsada. No dije nada, y no debería haberlo hecho. Un silencio cayó como una niebla sobre la cabina. La vi mantener la compostura, continuó la mujer. La vi ser educada, profesional, y francamente más cortés de lo que la mayoría merecemos. Y no dije nada. ¿Por qué? Porque no quería verme involucrada. Miró a los demás pasajeros. ¿Adivina qué? Ahora todos estamos involucrados. Otra voz, esta vez desde el asiento 1C. Yo también lo vi. No hizo nada malo. Una tercera voz se unió, nada menos que desde clase turista. Una adolescente que había cambiado de asiento para dejar a Ava sentada sola. Solo estaba trabajando en su tableta. Esa azafata se pasó de la raya. De repente, la cortina que separaba primera clase de turistas se sintió más fina que nunca. Y entonces, otro giro, de esos que nadie esperaba en pleno vuelo. El avión se sacudió. No violentamente, no peligrosamente, pero lo justo para recordarles a todos. Esto sigue siendo un avión. Una sacudida de turbulencia recorrió la cabina, y de repente, la adrenalina que había estado latente bajo la dinámica social fue reemplazada por algo más primario. La vulnerabilidad. Grant, el sobrecargo principal, actuó con rapidez, con voz serena y ensayada. Damas y caballeros, por favor, permanezcan sentados y abróchense los cinturones. Estamos experimentando una ligera turbulencia. Pasará en un momento. Ava no se inmutó. Se abrochó el cinturón con calma, pero su mente ya había cambiado de rumbo, porque la turbulencia no era solo atmosférica. Su bandeja de entrada volvió a vibrar. Abrió el mensaje. Este no era de Harris. Era de alguien de mucho mayor rango. Jameson Eldridge, presidente del Consejo de Administración de Royal Winds Global Holdings. Ava, hemos revisado la grabación. No te pregunto qué quieres hacer a continuación. Te pregunto hasta dónde quieres llegar. Ten en cuenta el tablero que tienes a tu disposición. Haz limpieza si es necesario. Aterrizaremos donde nos necesites. Ava leyó el mensaje 2 veces. Haz limpieza si es necesario. Se giró lentamente hacia Grant, que se estaba abrochando el cinturón cerca.
Dile al capitán, dijo en voz baja, que vamos a necesitar el intercomunicador. Él arqueó las cejas. ¿Ahora? Ahora. Segundos después, el sistema de sonido crepitó, y una voz, su voz, se escuchó en la cabina. Damas y caballeros, les habla la Dra. Ava Richardson. Quisiera decir unas palabras. Prometo ser breve. El avión se detuvo. Incluso el motor pareció escuchar. Hoy ocurrió algo que nunca debería ocurrir a 38 pies de altura, ni en ningún otro lugar, dijo con tono tranquilo y sereno, cada palabra deliberada. Me sacaron de mi asiento no por un problema de seguridad ni por sobreventa, sino porque alguien juzgó quién merecía sentarse en primera clase. Dejó que se calmara el silencio antes de continuar. Me llamo Dra. Ava Richardson. Soy médica, asesora ética global y la mayor accionista de Royal Winds Airlines. Se oyeron murmullos. Un vaso tintineó. Un teléfono cayó, y a partir de hoy, continuó, trabajaré directamente con la junta directiva para asegurar que esta aerolínea refleje la dignidad de cada pasajero que suba a bordo, sin importar el asiento, la piel o el silencio. Lo que me pasó es inaceptable. Pero, ¿qué pasará después? Eso definirá quiénes somos. Una última pausa. Y luego, a la mujer que tomó la decisión de despedirme. Espero que me escuche, porque no vengo por su trabajo. Vengo por su legado. Soltó el micrófono. El intercomunicador se apagó, la cabina quedó en completo silencio, y entonces, aplausos, empezó con un solo aplauso. Luego otro, luego un gesto de manos desde ambos extremos del avión, que resonó por el fuselaje, atronador y crudo. Ava no sonrió, simplemente exhaló, como si se liberara de un peso que llevaba mucho antes de que este vuelo despegara. Miranda, todavía sentada en el asiento plegable de la tripulación, miraba al frente con la mirada perdida. Su nombre ya estaba siendo borrado de los sistemas que ya no controlaba, y en algún lugar del aire, entre Nueva York y Ginebra, nació una nueva era en los viajes aéreos. Las ruedas tocaron tierra en la pista de Ginebra con un suave golpe, pero el verdadero impacto del descenso del vuelo 376 fue devastador. Reverberó mucho más allá de la pista, en las salas de juntas, las redes sociales y la columna vertebral de una industria que durante mucho tiempo había camuflado la arrogancia como procedimiento. Desde fuera, el avión parecía igual a cualquier otro. Una elegante carrocería plateada que brillaba bajo el sol de la tarde, con los motores zumbando lentamente, rodando hacia la puerta 47, pero en el interior, la atmósfera se había transformado por completo. Los pasajeros seguían susurrando, recordando cada instante, desde que la voz de Ava Richardson resonó en la cabina. Su declaración, más poderosa que cualquier turbulencia, su calma desmantelando años de discriminación silenciosa que muchos habían aprendido a aceptar como parte del viaje. Miranda nunca regresó a la cabina, permaneció en la cocina trasera de la tripulación, con su nombre ya eliminado de la lista activa del sistema. Su credencial de acceso se desactivaría en cuanto el avión atracara. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. Le temblaban ligeramente las manos al agarrarse a la barandilla metálica junto a su asiento. Todo su mundo, construido sobre la ilusión de estatus y sonrisas selectivas, se había derrumbado en el aire, y entonces llegó el golpe final. Justo cuando la señal del cinturón de seguridad sonó y los pasajeros empezaron a recoger sus pertenencias, el sistema de megafonía crepitó una última vez. «Atención pasajeros», dijo el capitán, con un matiz de asombro en la voz. «Al desembarcar, por favor, permanezcan sentados en su fila hasta que la tripulación se lo indique. Un equipo especial espera en la puerta para escoltar a varios pasajeros para los trámites de aduanas y prensa. Gracias». ¿Aduanas? ¿Protocolos de prensa? Los pasajeros volvieron a murmurar. Ava Richardson se desabrochó el cinturón con calma y se puso de pie, alisándose las solapas de su blazer como si no acabara de causar una revolución aérea. Cogió su equipaje de mano y se giró hacia la cortina que separaba la primera clase del resto del avión. Pero esta vez, en lugar de apartarla con sigilo, la abrió del todo y la dejó abierta tras ella. Se acabaron las divisiones. Se acabaron las filas. Solo miradas. Observando, al entrar en el pasillo, algunos pasajeros volvieron a aplaudir. No el aplauso cortés de antes,
sino algo más cálido, más personal. Un hombre de la fila 22 dijo en voz alta: «Vimos lo que hizo, gracias». Una azafata de la clase turista, Clara, se adelantó rápidamente. Le ofreció a Ava su tarjeta de visita con mano nerviosa y susurró: «Si alguna vez necesita a alguien de la tripulación, por favor, llámeme». Ava sonrió. «Lo recordaré». En la pasarela, un equipo de ejecutivos con trajes planchados esperaba, rígidos y pálidos, no por superioridad, sino por temor. Lo sabían. Todos lo sabían. Los correos electrónicos internos se habían enviado. Los miembros de la junta directiva se habían despertado. Los accionistas exigían declaraciones. La prensa ya se estaba reuniendo afuera, pero Ava no aminoró el paso. Al entrar en la zona de embarque, los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales. Los periodistas se abalanzaron sobre ella. «Dr. Richardson, ¿su destitución tuvo motivos raciales? ¿Rodarán cabezas en Royal Winds? ¿Sabía que estaría en este vuelo?» Levantó una mano, no con desdén, sino con autoridad, y la multitud guardó silencio. «Mi destitución fue injusta», dijo con voz firme. «Pero esa ya no es la historia. La historia es lo que viene después. No solo políticas, no solo disculpas. Un nuevo modelo, un nuevo mandato. Y no, esto no fue planeado. Pero a veces, el cielo elige sus propias turbulencias». Alguien gritó: «¿Van a despedir a Miranda Lawson?» Ava hizo una pausa. Pensó. Luego respondió: «Miranda, ya la han castigado. Pero esto ya no se trata de ella. Se trata de una industria que debe analizar cada puerta, cada fila, cada pasajero, y preguntarse, ¿por qué permitimos que esto se prolongue tanto?» Se giró. Las cámaras seguían disparando, y justo detrás de ella, una pancarta colgaba discretamente sobre la sala de llegadas de Ginebra. «Royal Winds Airlines da la bienvenida al Foro Mundial de Ética 2025. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Horas después, el sitio web de la aerolínea cambió discretamente. Un nuevo comunicado de prensa apareció en la página principal. Con efecto inmediato, Royal Winds Airlines implementará una iniciativa integral de capacitación en todas las divisiones globales de tripulación. La iniciativa estará dirigida por la Dra. Ava Richardson, quien se une a nuestra junta ejecutiva como directora de capital. Fue la primera vez en la historia de la aviación que una pasajera, a quien habían sacado de su asiento en pleno vuelo, regresó no solo a su asiento, sino al timón de toda la aerolínea. Lo que comenzó como una injusticia silenciosa, se convirtió en la chispa del cambio global. Y solo hizo falta una mujer, una voz y un vuelo que olvidó a quien transportaba.